sorteos se enteran al toque. Bueno, alguien dice, voy a leer algunos, dos, dice Oscar del barrio Bicentenario, te escucho hace semanas, está muy bueno y levantarse con toda la información, saludos. Bueno, hay mucha gente, hay un reclamo también de una persona que dice, quería pedirle por este medio si están escuchando la municipalidad, el intendente de la ciudad, para que nos manden a arreglar la calle que hace más de 3 años nos tienen abandonados. Se trata del barrio Cataratas, calle Las Campanitas, muchas gracias. Ojalá nos escuchen, dicen. Y bueno, sí, pensamos lo mismo. Ojalá les escuchen, porque ya nos cansamos de pedir en el corralón y vamos a ir. Nos aparecen, no aparecen. Dice, bueno, esto es un pedido de los vecinos de ese lugar. Lo leímos. Ahora sí, buenos días, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación, pero qué honor la visita que tenemos el día de hoy. Señoras y señores, con ustedes en este momento, el doctor Oscar Daniel Salomón, licenciado en Ciencias Biológicas. Yo voy a decir una partecita porque realmente su currículum es extenso, es impresionante a la eminencia que tengo conmigo en este momento aquí, y también la tenemos a Magalí Gabriela Giulani, que lo acompaña, licenciada en Genética, Biotecnología, diplomada en Gestión. Doctor, es muy largo su currículum. Cuéntenos usted, ¿quién es usted realmente? No, realmente soy Bienvenido. Daniel, nada, doctor. Muchas gracias por la invitación primero. Sí. Y saludos a todos los oyentes. Soy el director del Instituto Nacional de Medicina Tropical, Ajá. soy investigador del CONICET y sí, soy biólogo y epidemiólogo formado aquí en el exterior y eso es suficiente por ahora. Él dice es muy humilde porque la verdad es que el currículum es extenso. Viste cuando a veces tenemos el privilegio de decir, uy, lo entrevisté al doctor de Buenos Aires, tal. Bueno, yo lo estoy entrevistando hoy al doctor Oscar Daniel Salomón y para mí es un honor, sinceramente. Y también está la licenciada aquí, Magalí Gabriela Giulani, que yo la conozco de otro sector. Y cuando la veo digo, buena onda, buena amiga, pero aquí la señorita también tiene un currículum extenso. Buenos días, bienvenida. Gracias. Contale a la gente un poquito de vos. Y soy Magalí también, soy licenciada en genética y trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Estoy haciendo el doctorado ahí, la verdad que estoy maravillada con ese instituto porque es impresionante lo que hay ahí. ¿Cuánto Es hace un- que estás ahí en el instituto? Estoy desde el 2013 trabajando, cuando todavía no nos habíamos mudado, así que estamos ahora en un instituto, el edificio nuevo que es impresionante. Doctor, corríjame usted si estoy equivocada, en el 2011 se inauguró, se puso en marcha el instituto. ¿Cuál es la función del hospital, de este lugar? Sí, en el 2011 efectivamente, por un mandato presidencial y Ujú. con un voto unánime de las dos cámaras del Congreso, eso siempre hay que decirlo porque es una ley nacional, Sí. se crea el instituto en Puerto Iguazú. Ahí nos mudamos, primero ahí por lo de Junco, donde estaba en ese momento el SIC, hoy es un edificio del municipio, Ujú. eh, y hace 2 años nos mudamos Sí. al edificio definitivo mientras se iba construyendo. Eh, el instituto, en su momento el que hoy es jefe de gabinete y en ese momento era ministro de Salud, Juan Mansur, y la presidenta en ese momento también, eh, nos indicaron que lo que había que hacer era un instituto de investigación para la salud. Un instituto que estuviese en frontera para hacer al mismo tiempo lo que es soberanía sanitaria e integración con el resto de los países. Ahora, ahí está un tema que a veces no es tan sencillo entender lo que es investigación para la salud de lo que es la salud. Ujú. Primero, que la salud es una cosa muy amplia. Hoy hablamos de, hoy en el tiempo previo se hablaron de 3 problemas que son de salud social, como son los femicidios, la violencia, las adicciones y también de salud. Nosotros Ujú. no podemos hoy ya despegar lo que es salud biológica de lo que es salud social. Claro. Pero la investigación en salud es encontrar las herramientas y darle al Estado nacional las herramientas que estén confirmadas por la ciencia, que después puedan transformarse en estrategias. A ver, no es lo mismo arreglar la radio si hay algún problema que Marconi cuando hizo las ondas de radio por primera vez y permitió que exista la radio. Claro. No es lo mismo
controlar los mosquitos de dengue y que estén las partidas en la calle, que es importante, a ver si eso realmente, si hay formas más efectivas de controlar el dengue, evaluarlas con la ciencia. La ciencia sencillamente es un método para estar más seguro de lo que uno dice, no hay ningún secreto, pero es un método estándar, un método definido. Entonces, con ese método lo que uno hace es, bueno, esto es lo que se está haciendo hoy, hay estas ideas que se pueden hacer, mejor o peor, y se evalúa todo, se evalúa si es más costo efectivo, si vale la pena invertir en eso, si es más efectivo y la gente se enferma menos, porque en definitiva nos interesa tanto la salud que llaman reparativa cuando uno se enferma, pero mucho más la salud preventiva, que la gente no se enferma. Entonces, estamos muy acostumbrados, no solamente desde el Estado, desde muchos lugares, a repetir las estrategias. Estamos usando lo mismo que funcionó más o menos hasta ahora. Nuestra tarea como investigadores es, bueno, eso está funcionando, puede funcionar algo mejor. Creo que hoy es mucho más fácil explicarlo después de haber vivido una pandemia, porque salieron vacunas, salieron muy rápido, realmente la comunidad científica internacional hizo un esfuerzo enorme y mucho más colaborativo de lo que después resultó a través de los gobiernos y las empresas. Pero es decir, fue mucho más generoso en muchos aspectos que lo que después fue la implementación, porque después las vacunas se transformaron en patentes y otras cosas y ya se confirmó. Pero si volvemos para atrás, volvemos a otra de las pandemias que cuando yo nací asustó al mundo, que fue la polio. Tenemos que acordarnos que los 2 investigadores que hicieron la vacuna dijeron, se las regalo al mundo. La patente, no tengo patente, se las regalo al mundo porque el mundo está desesperado por una vacuna. Y bueno, en algún momento lograremos, quizás en un mundo postcapitalista, o en un mundo donde los intereses no sean tan fuertes, volver a esa imagen de, bueno, yo estoy haciendo esto y realmente nosotros desde el instituto lo estamos haciendo sin muchas investigaciones sin ningún interés en especial. Doctor, ustedes se dedican a la investigación de enfermedades tropicales como el dengue, pero la verdad es que una de las preguntas que viene a mi mente ahora es ¿cuál es la clave? ¿Cómo se interrelaciona sociedad y naturaleza para entender un poquito el coronavirus? Sí, bueno, el coronavirus va a ser un ejemplo para muchas cosas y nos va a servir para muchos años, aun cuando sus nietos empiecen a decir, no me hablen de nuevo del coronavirus, Claro. de la época es el coronavirus, los que vivieron con el coronavirus. Pero una de las cosas justamente fue eso, de ver, por un lado, cómo el haber ocupado cada vez más territorios silvestres, esa ocupación de la gente, es decir, la invasión y el cambio de uso de la tierra hizo que interactuemos más con animales salvajes, que no teníamos enfermedades que normalmente están en los animales salvajes y hace muchos años y se estabilizaron y no generan grandes problemas. Cuando saltan de especie, porque los estamos empujando a saltar de especie, porque la interacción la estamos forzando, y algunas pueden, otras no, algunas saltan de especie, se encuentran con una especie nueva, no tienen un viejo conocimiento entre el virus o la bacteria y el nuevo huésped, y generan estos desastres. Y van cambiando. En el caso de los virus cambian muy rápido, se adaptan muy rápido a distintas circunstancias. Hay animales puente, como pueden ser de pronto los murciélagos o algún otro animal. Y entonces ahí tenemos un fenómeno natural, que son los ciclos biológicos de los virus, un fenómeno socioeconómico, que es la ocupación de tierras, porque somos una población, cada vez hay más poblaciones. Es decir, hoy a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de emisiones, pero uno va a otros países o va a Europa de pronto y es notable porque uno se da cuenta cuando está volando que está todo cuadriculado el campo. Es decir, no existe campo, no existe el campo original. Claro. Existe campo recuperado, pero casi no existe campo original. Entonces, es decir, no se ven los brócolis, como uno dice, es decir, no hay un desorden de vegetación. Sí. Entonces, estamos es decir, lo mismo que con cambio climático, lo que estamos es el momento de decir, bueno, estamos todavía en el punto de no volver, tratemos de ver cómo
sin ser fundamentalista en esto. ¿Cómo hacemos coincidir lo mejor para el bienestar humano y lo necesario para la conservación, no por la conservación misma, sino para, inclusive, hoy el lema de una salud es supervivencia global. O sea, no estamos pidiendo solamente que sobreviva un animal, estamos pidiendo que sobreviva la humanidad. Claro. Sí. Entonces, es un tema hasta egoísta si uno quiere, pero hoy conservar es una necesidad de supervivencia. Usted dijo algo que para mí, que no soy licenciada en nada, ni doctora, me asustó. Dijo, los virus cambian, van cambiando. ¿Qué significa esto? ¿Avanzamos? ¿La ciencia avanzó en la investigación contra el coronavirus o con respecto al coronavirus, o nos quedamos ahí y bueno, tenemos que estar esperando a ver qué pasa? La ciencia avanzó muchísimo. En algún momento esperamos, todos esperamos, que los virus de los coronavirus, o este coronavirus al menos, se transformen en lo que hoy conocemos como la gripe, y entonces nos vamos a tener que poner una vacuna anual, o con suerte. Por ejemplo, en el tema de la gripe es interesante, porque en una época se hacía una vacuna anual en el mundo. Uh-huh. Y lo que hacían eran los países del norte, se fijaban qué circulaba en los países del sur y se preparaban para recibirlo. Gracias a un esfuerzo enorme que hizo Argentina y Sudáfrica, hoy se ponen 2 veces vacunas en el mundo. Nos fijamos lo que está circulando en el norte y nos preparamos en el sur, y después se fijan ellos lo que está circulando en el sur, porque cambian, todos los años cambian. Pueden no cambiar, pero usualmente cambian. Y ya admitimos esa velocidad de cambio de los virus y nos preparamos. Diferente es cuando de pronto salta una especie y eso no lo esperábamos, y entonces, bueno, hay que correr. Pero una de las cosas que se está tratando de hacer, nosotros también, pero es, digamos, también una alianza mundial de ecosalud, es, bueno, tratar de adivinar cuáles son los virus que tienen más probabilidad de saltar. Porque están más en contacto, porque la gente está más en contacto, porque son virus como... Es notable que un último gran congreso de ecosalud que hubo, la persona que después tuvo que investigar en China, el investigador Peter Daszak, en el congreso yo recuerdo que dijo, atento a los coronavirus que pueden ser los próximos que salten. Esos fueron 5 o 6 años antes de este coronavirus, porque ya se veía que era un virus con mucha posibilidad de saltar de especies, estaba saltando entre especies, y este hombre, aparte trabajaba es norteamericano, pero trabaja en el sudeste asiático. Lamentablemente, como muchas de estas cosas, después recibió palazos por muchas cosas, pero yo lo recuerdo perfectamente, aparte muy amigo de América Latina. Recuerdo perfectamente porque cuando surgió la primera noticia, cuando dijeron en China, yo recuerdo que estaba con mi mujer y dije, mira, Peter nos dijo esto, no vaya a ser que esta epidemia se transforme en pandemia, y teníamos unos meses después una pandemia que nos teníamos que agarrar. Así como en un momento todo el mundo decía, bueno, no se asusten, es decir, el ébola es muy peligroso, pero tiene pocas probabilidades de transformarse en una pandemia. Pero cuando empezamos con algo que se transmite por aire o se transmite ya cambiamos en la historia, ¿no? Doctor, usted está tirando la teoría de que comenzó en un mercado. Sinceramente interesante la conversación con usted y me llama mucho la atención. Qué lindo es tenerlo acá. Ahora, aprovechando que están acá, en estos días hay mucho temor, se dio a conocer que la vacuna que le están aplicando a los chicos de 3 años no la están usando en China, o sea, algunos medios, ¿no? No la están usando en China, es más, denunciaron a Bisotti, a la ministra. Ustedes como científicos, ¿qué nos pueden decir al respecto? Nosotros como científicos lo único que hacemos es mirar la evidencia. Hoy la evidencia y confiar en los organismos regulatorios que miran la evidencia. A veces nosotros no tenemos la evidencia, pero sabemos que si la gente, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, ANMAT, que es el órgano nacional, al que le tenemos mucho respeto y conocemos a la gente, dijo, esto está bien, aunque nosotros no veamos la evidencia, nosotros confiamos. Porque es una de las cosas importantes que quizás está un poco rota en esta red actual tan horizontal, que es bueno que haya una red tan horizontal de opiniones, pero una de las cosas que está un poco rota es, bueno, confiemos en la gente confiable.
Y una de las cosas que a nosotros, desde la ciencia, estamos acostumbrados permanentemente a cuestionar, ¿no? Porque ciencia es cuestionar toda verdad, pero a su vez es confiar en los grupos que nos resultan confiables, porque tenemos que manejarnos con un principio de fe sobre eso. No es una fe ciega, sino saber que hasta ahora siempre se comportaron correctamente. Por eso, aunque yo tampoco no tengo en mis manos la evidencia, no la he visto la evidencia, pero si desde ANMAT, desde el órgano regulatorio, nos dicen, miren, esto se puede hacer, porque también tenemos presente que la misma ANMAT, cuando tuvo temas que sí nos competían, hizo reuniones y fueron muy serias y se trabajaron muy serias y había algún nuevo producto que querían comentar, discutir. Doctor, ¿están bien financiados desde el Estado para las distintas investigaciones que llevan a cabo en el instituto? Es una pregunta difícil, aunque parezca sencilla, es una pregunta difícil. Porque todo bien financiado es decir, hablar de financiación es un término relativo. ¿Financiación con respecto a qué? Es decir, la gente que se forma con ombliguismo en la ciencia y que mira la ciencia solamente hacia adentro y no ve más allá, siempre va a pedir más. Los que tuvimos que interactuar permanentemente con las obligaciones del Estado, decimos, bueno, ¿cuáles son las prioridades del Estado en este momento? ¿Cuáles son las prioridades que ellos me pueden demandar? Es decir, que el Estado como representante de toda la comunidad argentina. Por eso tampoco estoy diciendo gobierno. Si ese Estado, ¿qué me está demandando? Bueno, ¿cómo puedo yo hacerlo? Hubo momentos que sí, tengo que ser sincero, hubo momentos, ustedes piensen que en 10 años tuvimos 5 ministros de salud, entonces, hubo momentos que no tuvimos buena financiación, ni siquiera para el funcionamiento basal, otros momentos donde la financiación estuvo muy dirigida con sentido, ¿no? Hacia terminar la obra y poder empezar a trabajar como teníamos que trabajar, es decir, poder cumplir el mandato. Y en ese tema está el tema de prioridades. Entonces, por supuesto queremos más, siempre vamos a querer más, necesitamos más. En la medida que tengamos más financiación, nosotros nos comprometemos a producir más. Pero también es cierto que hay momentos donde hay que ver qué se le puede pedir al Estado. Entonces siempre hay que ser muy cauto porque el Estado no está... de nuevo vuelvo al ombliguismo de muchos trabajos, no solamente en ciencia. El Estado no tiene la obligación de financiarnos. El Estado está invirtiendo en nosotros y nosotros tenemos que devolverle al Estado y a través del Estado a la comunidad lo que ellos están invirtiendo. Entonces, para mí esto es muy claro y la gente del instituto muchas veces me escuchó. A mí desde el día ese que me ungieron como director en un acto y con una responsabilidad, porque hay que reconocer en ese momento, lo de Iguazú era un sueño, no había ningún proyecto concreto. Desde ese momento para mí quedó muy claro bueno, me acaban de poner una responsabilidad muy grande. Yo tengo un mandato y yo tengo que responderle. Yo en ese momento recuerdo que les dije, no me pidan nada antes de 10 años. Los 10 años no fueron regulares, ahora se cumplieron 11, les voy a pedir una prórroga bien argentina, les voy a pedir una prórroga de 4 años más. Entonces que me pidan hacer balance dentro de 4 o 5 años, pero aún así es decir, nosotros vamos dirigiendo la investigación y vamos a necesitar más inversión, sin duda, pero también estamos buscando los medios para que toda esa inversión no salga del Estado, sino del mismo instituto. Licenciada, yo lo escucho atentamente y usted me dice que en 2013 ingresó. Sí. Ya se cumplieron 11 años. 11 años. No. 11 años del 11 instituto. años del Claro, 11 instituto. años del instituto, sí. 11 años del instituto. Y el doctor dice que va a pedir una prórroga más. Pero a mí me gustaría que usted me diga, Sí. desde que usted llegó, ¿cómo encontró el instituto y cómo avanzaron hasta ahora? Y el instituto en el que estábamos, igual siempre lo que yo quería decir, que quizás Daniel es modesto,
Se presentaron un montón de resultados, siempre se presentan resultados. Los resultados están evidenciados en un montón de artículos científicos que se presentaron, con resultados, tesis de doctorado presentados, o sea, un montón de cosas se hicieron desde el instituto, incluso en los momentos de mayor crisis donde no, él dice, no había ni para lo basal, no había ni para comprar papel higiénico, digamos. Y creo que es muy argentino también el rebuscarse, el tratar de salir adelante, y creo que valoro mucho que en los peores momentos de crisis del instituto, el instituto pudo presentar resultados, remar, o sea, yo digo remar en gelatina a veces, pero pudimos hacer mucho para poder lograr objetivos que eran prioridad para la nación. ¿Cuáles son esos objetivos? Y dentro del instituto creo que son las enfermedades tropicales. A nosotros nos exigen como Instituto de Medicina Tropical investigar sobre estas enfermedades tropicales. Entonces hay un montón de artículos científicos sobre estudios de bacterias en garrapatas, sobre leishmaniasis, un montón de cosas sobre leishmaniasis. Él es un referente y admiro mucho, la verdad, todo lo que hizo. Yo hice mi tesis de licenciatura en genética ya con él como codirector, antes de que sea director del INMED, y muchas cosas se van presentando, y hay una pasión sobre lo que se estudia, donde a veces no hay financiación porque algunas enfermedades son como más, no son prioridad en el momento, digamos, y uno va rebuscándose y tratando de lograr ese tema de que la financiación no sea solo del Estado. Se da también en pedir financiación en algunas becas de investigación, que salga de algunos otros proyectos donde se investiga, se pueden presentar resultados, y no solo sale del Estado el dinero para poder lograr ese proyecto. Entonces eso es. ¿Qué es lo más destacado desde que comenzaron hasta ahora que sirvió a nivel local, provincial, nacional e internacional? Bueno, qué pregunta. Porque algunas de las cosas que, como señala Mag, algunas de las cosas son, de nuevo, desde la ciencia lo tenemos muy presente, porque son lo que nosotros sí, publicamos 200 trabajos, tenemos 27 tesis doctorales, 10 libros coeditados, 27 artículos, tenemos mucha producción, sí. Pero quizás no es lo más visible lo que me estás preguntando, ¿qué es lo más visible? Bueno, tenemos desde encontrar toda una serie, justamente de lo que hablábamos, de organismos que pueden llegar a saltar, desde pulgas, desde garrapatas, estamos con desarrollo para de antivenenos para la taturana, estamos viendo estrategias, sí, hoy por ejemplo la estrategia, un proyecto que fue financiado junto con Canadá, que hicimos un trabajo de leishmaniasis dirigió a Argentina, pero se hizo en conjunto con Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Hoy se está proponiendo una estrategia para vigilar la leishmaniasis que esta semana hay que discutirla en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Entonces, va a estar en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, esa estrategia. Bueno. Y ya está en los manuales de la Organización Panamericana de la Salud, esa estrategia. Entonces, y en más chiquito se desarrolló una trampa para esos bichos, en lo más instrumental. Entonces, tenemos búsqueda de hantavirus en la zona, a ver cuál es el riesgo o no riesgo que puede haber para la gente. Hay 14 líneas, son varias líneas de trabajo, por eso tenemos esos 200 trabajos publicados. Y seguro me estoy olvidando alguno y algunos se me va a enojar, pero de alguna forma estamos viendo si aparece, por ejemplo, en la vigilancia de fiebre amarilla, que tiene que estar toda la zona, y acuérdense la gente vacunarse, no solamente los que no están vacunados para COVID, también hay que vacunarse para fiebre amarilla en esta zona. Bueno, estuvimos en los últimos 3 años, Brasil estuvo en brote epidémico que llegó hasta Santa Catarina, y no llegó tan lejos de acá. Entonces, bueno, aparte de cuál es el riesgo para los monos aulladores, cuál es el riesgo que eso salte a la ciudad, que por ahora, por suerte, es bajo en esta última epidemia de fiebre amarilla, no es el registro histórico, pero, y esos son
son modelos matemáticos con imágenes satelitales, entonces terminan siendo, parece complicado, pero el resultado final, no solamente para contarlo acá, yo cuando se lo tengo que contar a un político, lo tengo que contar también, no puedo contar con términos científicos, Claro. yo se lo tengo que contar, sí, los que trabajamos en salud pública desde hace muchos años sabemos que hablar con los gestores, con los políticos, es hablar con otra cultura. Es como si uno es criollo, tiene que hablar, sabe Sí. que está hablando con Bia y son dos culturas distintas. Entonces, la cultura científica y la cultura política es distinta. Los dos nos tenemos que entender y sabemos que lo que tiene que hacer uno no es lo que tiene que hacer el otro. Entonces, yo solamente asesoro, no les digo lo que tiene que hacer. Les digo que es lo mejor que se podría hacer. Y en ese sentido, si nos llaman a reunión del Mercosur, vamos a la reunión del Mercosur o en su momento en UNASUR, por lo de la dimensión internacional que hay, justamente este tema de estar hablando mucho, estamos trabajando mucho en el tema de fronteras, no solamente para nuestras fronteras, sino el concepto de fronteras en general, para que la gente empiece a trabajar en ciudades espejo, que se haga lo mismo en las dos ciudades, que se olviden es decir, que se acepten las diferencias políticas y las diferencias sociales y culturales, pero que desde lo biológico no hay esa diferencia. Entonces que se empiece a trabajar en conjunto y se vean justamente cómo adaptar. Y para nosotros nos pasó con la leishmaniasis que le tuvimos que alertar a Foz de Iguazú que podía tener el problema y lo tenía, y finalmente Ciudad del Este también. Se lo alertamos a Uruguay y fuimos a Uruguay a trabajar y lo encontramos, y ahora se lo alertamos a Bolivia y también trabajando entre Tarija y Salvador Massa para resolver. Entonces, entender el tema de fronteras. Yo me acuerdo que cuando empecé en esto, en algún momento yo me quejaba de tener esta interacción con los políticos y mi suegro, que trabajaba en economía, en otras cosas, me dijo, si trabajas en salud pública, olvídate, estás haciendo política. Claro, totalmente. Bien, doctor, la verdad es que estoy encantada de escucharlo, pero yo ya me tengo que ir, ya pasamos unos minutitos, les pido disculpas a los colegas, pero me encantaría invitarlo, por favor, que esté con nosotros una próxima vez, a usted también, licenciada. Hasta aquí llegamos con Infomate. Gracias por estar ahí. Va a haber más de esto, así que atentos. Ya viene Dinámica de Radio. Chau, chau.